vemos. Ahí está. Ahí está. Está ya grabando. Bueno, Adela, buen día. Buen día. Después de tantos intentos lo hemos logrado. Así es, así es. Yo ya a comienzo de años ya le había adelantado a los chicos, a los alumnos, que íbamos a grabar y bueno, parece que se hizo larga la espera, pero llegó. Así Llegó la que, hora, nos llegó bueno, la hora. como siempre, te agradezco la gentileza, la generosidad por tu tiempo y por, bueno, darte este espacio. Y sobre todo yo les comentaba a los chicos que en esto de que no solamente se queden con el texto, con una letra, sobre todo cuando vemos el desarrollo de las psicoterapias, que esa es la materia, poder conectarse con rostros que tienen que ver con el proceso de los abordajes en la Argentina, sobre todo, digamos, ¿no? Y en Latinoamérica. Entonces, bueno, yo quería que también te conocieran, yo les comenté, digamos, también la implicancia que tuviste y tenés en mi formación, así que el acercarme al modelo que estamos cerrando esta semana, que es más bien lo que llamamos sistémica clásica o moderna, y también en el ingreso a los que son los abordajes posmodernos. Así que un poco para que te conozcan, comentarles cómo fue ese recorrido de Adela en la psicología y cómo llegaste a la sistémica. Bueno, para que ellos conozcan también no solamente tu formación, sino el proceso que se dio en la Argentina también. Mm. Bueno, es una larga trayectoria porque hace muchos años que me recibí. Bueno, primero te quiero agradecer que me invites porque es un placer compartir una historia que ahora es como larga, pero siempre me parece que tener la palabra de los protagonistas que van construyendo, no sé, a mí me ha sido muy útil y bueno, así que muy agradecida y muy agradecida de seguir compartiendo cosas contigo, que ya hace como un montón de años que nos conocemos. Yo, ¿por dónde empezar? Bueno, podría hasta decir, cuando empecé a estudiar psicología, la carrera prácticamente era muy nueva y, y bueno, y había eh, poca esperanza, o sea, era una carrera nueva y no muy valorada. Así que bueno, no muy valorada, no se sabría mucho para qué servía. Ujú. Y yo empecé a trabajar con niños, recibí muy joven y fui residente del Hospital de Niños de Buenos Aires, que creo que fue lo mejor que me pudo pasar. ¿Por qué digo esto? Primero y principal porque la residencia era en una unidad pediátrica con niños internados. Entonces ya arranqué mi carrera viendo a los niños en un contexto, primero que integraba eh, lo psicológico con lo físico y donde estaban con las madres, porque esa unidad que la había creado un doctor que se llamó Florencio Escardó, él había tenido la inteligencia de darse cuenta que los niños internados no podían estar solos. En un momento de máxima fragilidad y vulnerabilidad tenían que estar con su mamá. Entonces, al lado de cada cama, en una, ¿cómo se llama? Reposera de esas de playa, las mamás dormían al lado de sus hijos, vinieran del norte, del sur, de la ciudad de Buenos Aires, fueran ricos, pobres, las madres todas estaban ahí en una silla, dormían con sus hijos. Y bueno, eso fue una experiencia muy maravillosa. Primero y principal porque empecé a trabajar con niños que padecían una enfermedad. Eh, y después porque también vi la influencia, la diferencia que hacía en los métodos que podíamos usar para comprender lo social y lo económico, porque había familias
distintas clases sociales. En esa época era el mejor lugar de referencia, como ahora es el Garrahan, por decirlo. En ese momento era el hospital de niños. Entonces yo empecé, además de eso, debo decir que yo nací en el campo y me crié en el campo hasta los 7 años, entonces creo que eso da una cosmovisión de integración de la naturaleza, lo social, no sé, de una manera diferente, porque no es como cuando te crías en la gran ciudad, que todo es construido por el hombre. Ahí hay adversidad de varias fuerzas que no dependen de vos. Hay tal vez en esa época, no sé ahora, mezcla de clases en la escuela, en fin, distintas cosas, pero creo que eso es importante decirlo porque yo arranqué con eso puesto. Entonces, claro, yo tenía en ese momento casi la única teoría que usábamos para hacer psicoterapia era el psicoanálisis, y yo tenía una pasión extraordinaria porque siempre me encantó, pero tenía dificultad en decir si yo tengo que hacer algo por este niño, que lo tengo aquí en esta circunstancia, ¿qué puedo hacer? Tal vez lo vea una o dos veces y no lo veo más. Y eso fue algún ruido que la práctica y la comprensión psicoanalítica, al menos de esa época, porque sé que ha evolucionado también, no me respondía lo que yo estaba pensando que tenía que ofrecer a los niños. Entonces, en ese momento, mi jefe había estado viviendo en Estados Unidos y trabajaba el hospital, la Child Guidance Clinic en Filadelfia, en la que era pionero Minuchin. Entonces él era como amigo de Minuchin porque eran los dos argentinos que estaban trabajando ahí en Estados Unidos. Y entonces era el año 72, yo ya no era residente, sino que estaba trabajando como staff, no, 74, nos enteramos de los trabajos que hacía Minuchin con la anorexia. Entonces mi jefe nos conseguía papers, porque Minuchin no tenía ni libros siquiera. Entonces nosotros leíamos esos papers, o sea, los artículos sobre qué hacía Minuchin con las niñas anoréxicas internadas en ese hospital Child Guidance Clinic, que claro, tenían un comedor, las llevaba, pero nosotros no podíamos llevarlas al comedor del hospital porque no eran, no eran similares el comedor del hospital de niños del comedor del otro hospital. Entonces, por ejemplo, puedo contar una anécdota que puede sonar muy subversiva, pero eran cosas que hacíamos en ese momento. Lo que hacíamos, como no podíamos pensar cómo era trabajar en familia, yo atendía a la niña, otro terapeuta atendía a los padres, pero cuando quisimos hacer una sesión de familia al estilo Minuchin, que era estar con la familia mientras la niña comía, arreglamos con la familia que vivía en la ciudad de Buenos Aires y no fuimos el médico, yo y la paciente a almorzar a la casa de la familia de esta paciente. Una locura, eh, pensando de hoy. En esa época no estábamos haciendo nada ilegal ni nada, era convenido con los padres y de acuerdo, pero hoy yo creo que no se podría hacer. Y fue una experiencia extraordinaria porque ahí vimos lo que sucedía en la casa. O sea, primero que cuando entramos habían cocinado pollo, nos mostraron toda la casa, era una familia de clase media, con un buen pasar económico, pero clase media. Y una cosa que me llamó la atención, que la cocina no tenía olor a comida.
ni olor a pollo. En mi vida cociné yo sin que haya olor a pollo. Y después cuando nos sentamos a comer, la paciente tomaba su cucharita para comer así o tenedor y todas las miradas iban a ella. Era extraordinario cómo vimos la dinámica familiar de una manera diferente a lo que veíamos en el hospital. Así que ahí yo ya decidí, quiero entender las familias, porque también tuve un trabajo con un chiquito de 5 años psicótico que en una sesión de juego, siguiendo el lineamiento de Arminda Verasturi, me di cuenta que si yo no sabía trabajar con familias, no podía comprender al niño. Entonces empecé a buscar qué podía hacer en esa época. En esa época estaba Isidoro Berenstein, pero no me alcanzaba pensar cómo era la madre, cómo era la personalidad de la madre, del padre, del niño, sino que no podía entender qué sucedía en la dinámica familiar, que esos pocos artículos que había leído de Minuchin me daban esa respuesta. Entonces, bueno, después tuve un largo periodo porque gané una beca a Francia y ahí observaba bebés en una unidad de reanimación digestiva, que estaban solos los bebés y los padres estaban fuera de Francia, muchos venían del sur de Francia, de Argelia, algunos venían de París, el Hospital de Niños de París es donde yo trabajé, y veía la diferencia de la evolución del bebé de acuerdo a la relación que los padres que estaban lejos establecían con las enfermeras. Entonces fue otra mirada relacional, más mi mirada, y por ejemplo todos los niños estaban solos, aún los niños que vivían en París y su mamá vivía en París, también las mamás venían una vez por semana a verlos. Y yo con mis teorías decía, todas negativas, pero no, el niño se adaptaba a eso, y tenía mejor relación las enfermeras con él a partir de ese único contacto que tenían con la mamá. Entonces todo lo que era relacional empezó a centrar mi mirada. A eso sumale que yo era una inmigrante en ese momento como becaria, y eran los años donde en la Argentina, en el 78, en 77 y 78 fue, años muy difíciles para la historia de nuestro país, así que, bueno, era la adaptación que uno tiene que vivir para vivir en una sociedad diferente. Me di cuenta el impacto del contexto en mi propia vida. Así que bueno, entré en una crisis grande respecto de una visión más focalizada en el individuo, diría, porque todas incluyen a la familia, pero en general hasta ese momento yo había incluido a la familia como si fuera el origen de los problemas y la causa de los problemas, y ahora estaba viendo, me interesaba comprender estos fenómenos relacionales. Así que bueno, eso hizo que bueno, yo de ahí de Francia nos fuimos a Estados Unidos con mi esposo y decidí hacer una maestría en Ann Arbor, en la Universidad de Michigan, que era donde estábamos, y me tomé la primera materia que tomé fue terapia familiar, y ahí encontré cuando digo terapia familiar es porque en Estados Unidos y en general en el mundo sajón, terapia familiar es terapia sistémica. Ah, qué bien, qué buena aclaración. Cuando se dice terapia familiar, family therapy, que van a ver en muchos artículos, es terapia sistémica. Me llamó a mí la atención cuando vine a nuestro país que se llamaba terapia sistémica, o sea que se hablaba del abordaje. Afuera, terapia familiar fue creada por el pensamiento sistémico. Entonces,
que bueno, fue creada porque se había cambiado la mirada desde distintos lugares en el mundo, y eso ya lo habrán visto en tus clases, el desarrollo de la historia familiar, de la terapia familiar en el mundo, que fue, llamémosle, una mirada del individuo en función de las relaciones, Ujú. no focalizar en cómo somos, sino más bien en cómo estamos. Y bueno, después de haber hecho esa maestría en la Universidad de Michigan, nos mudamos con mi esposo y bueno, terminé en 1 año y medio esa maestría y tuve una hija, así que inicié mi familia, porque hasta ahí no tenía hijos y todo lo entendía teóricamente, pero bueno, es una buena escuela tener hijos, aprendes muchas cosas. Y tuve la fortuna de estar en Nueva York, así que hice mi formación en el Instituto Ackerman de Nueva York. Y eh, en esa formación el foco el enfoque era más bien la Escuela Sistémica de Milán, Claro. que supongo no voy a profundizar en eso porque vos ya lo has visto con tus alumnos. Este jueves lo vemos justo. Ah, mira, y bueno, Así que sí. eso fue fantástico porque estaba en ese instituto donde se estaban cocinando las ideas. En el momento en que yo hice mi formación en Ackerman, que bueno, voy a decir cómo era la formación porque creo que es importante para los alumnos que sepan. En ese momento la formación era un día entero de trabajo donde teníamos clase 4 horas y 4 horas de supervisión, toda supervisión en vivo, con cámara Gesell. Pero por semana teníamos cada persona que hacía su entrenamiento tenía que atender 4 familias, todas grabadas durante 2 años. Entonces el primer año tuvimos, eran grupos de 5 personas, una supervisora, y en el segundo año tuvimos otra supervisora. Y la segunda supervisora que tuve hizo una gran diferencia en mi vida, que se llama Peggy Papp, que no sé si das algunos textos de ella, que realmente es una persona extraordinaria, aún vive, debe tener muchos años, pero una persona extraordinaria que realmente se convirtió en un modelo para mí. Eso también creo que es importante, qué maestros tenemos y con quiénes nos podemos identificar, porque la primera parte es ¿y cómo? Y ahí noté entre mi primera supervisora y la segunda, ¿qué diferencia hace cuando la supervisión en terapia familiar, todos saben, se hace con observación en cámara Gesell? En esa época solo eso se usaba. Y bueno, la manera en que el supervisor marca o te ayuda para destrabar una situación hace una diferencia en el proceso de aprendizaje del alumno, digamos, ¿no? Adela, te comparto que fue para los chicos una sorpresa, porque están en cuarto año, están terminando, y esta idea de supervisión la tuvimos que aclarar, porque ellos tienen otra idea de supervisión que viene de la mano del psicoanálisis, Claro. y bueno, todo esto que vos estás comentando, abrían los ojos y se sorprendían. Y como vos decís, yo les compartía que bueno, que marca una diferencia en el trabajo, en la práctica, muy distinta a una supervisión de llevar lo que a uno le quedó supuestamente de una sesión, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Y en ese momento, digamos, bueno, yo venía de trabajar 10 años en psicoanálisis, así que además no, era en inglés porque estaba trabajando en Nueva York, así que mi disposición era más a escuchar que a intervenir, y la terapia de Milán, o sea, tiene una base estratégica donde uno tiene que actuar y actuar, así que
ahí tuve que hacer una adaptación, dos adaptaciones. Una, primero, tener un rol muy activo, eh, que el rol activo sobre todo es preguntar más que interpretar, usar la interpretación que uno tiene para armar preguntas, tirar a la basura las preguntas que no nos llevan a nada, ni las hipótesis que no nos llevan a nada, o sea, es eh, una práctica, una agilidad y una actividad como terapeuta muy diferente, que era simplemente escuchar. Y bueno, y ver los resultados, ver, en fin, ver, ir viendo cada vez más qué sucede con la gente, con mi acción, con mi actuación, con mi comportamiento, según las líneas que use. Eh, y bueno, ya te digo, como yo estaba ahí imagínate que en ese momento estaban Gianfranco Cecchini, Luigi Boscolo, se juntaban con Peggy Penn y Lynn Hoffman, que ellas estaban escribiendo el libro que ahora tenemos como Terapia Sistémica de Milán, o sea que los teníamos, tener ahí los que estaban cocinando este, esta deliciosa comida, era un placer total. Este, pero claro, también después de ver mucho tiempo qué sucedía, qué efectivos eran estos modos de trabajar con la familia, cómo el tiempo que se demoraba en que hicieran un cambio de relación y eso se traducía en un alivio, un crecimiento, una liberación de lo que llamamos nosotros el paciente identificado, bueno, generaba no sé, una alegría enorme porque uno hace esto, la mejor retribución que tenemos de nuestro trabajo es ser útiles para que la gente resuelva lo que tiene que resolver o los problemas se disuelven si uso los términos que uso hoy en día. Entonces, ¿estás ahí? Sí, 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 Te, plantea... te frizó la imagen, por eso no sabías. ¿Qué decís? No, que estoy, sí, por ahí se congeló un poquito. Ok. Entonces, bueno, a partir de esa experiencia, bueno, con esa experiencia yo vine aquí, pero ya también con algunos planteamientos que estaban haciendo, sobre todo primero los planteamientos los hicieron las mujeres, las maestras en terapia familiar, Peggy Papp, Elizabeth Carter, Marianne Walters, y bueno, y hay otra más que no me acuerdo ahora el nombre, que constituyeron el Women's Project in Family Therapy, que era el proyecto de mujeres en terapia familiar, que empezaron a tener una mirada de género. ¿Qué sucedía con los terapeutas familiares que en las intervenciones que hacían no tenían en cuenta que el lugar de la mujer en la sociedad es distinta a la del hombre, en situaciones de poder, qué poder tiene uno, otro? Entonces, bueno, hubo unas programas muy interesantes, talleres de padres e hijos, madres e hijas, o sea, madres e hijos, bueno, tratando de ver ya las relaciones particulares dentro de la familia. Fue un movimiento muy, muy interesante. Eh, Así que bueno, más o menos en ese momento yo vengo a la Argentina y era el año 86. Convengamos que la Adela que se fue no No, es la misma que volvió, ¿no? Con todo el no, proceso. Cuando, cuando te fuiste a Francia, tenías mucho más cercanía al psicoanálisis y todavía seguías, pero cuando volviste a Estados Unidos ya era otra profesional. sí, tal cual. Igual en Francia conocí y observé trabajar a Françoise Dolto. Sí. Y ella
ella era una mujer muy interesante y eh, nos permitía observarla en el Hospital Trousseau, porque ella había dejado su práctica clínica porque tenía un programa radial. Y entonces, coherente con sus ideas y la psicoanalítica, decía que ella no podía hacer un trabajo clínico porque todos los pacientes la conocían, entonces la transferencia estaba alterada. Pero ella entrevistaba niños en ese Hospital Trousseau niños que estaban en asilos, y muchos con unos, la verdad nunca había visto tanto déficit, tanta vulnerabilidad personal como en esos niños internados en esos asilos. Y François Soltó decía, a estos niños hay que darles la palabra, hay que darle palabras. Entonces estábamos en su consultorio con unas gradas sentaditas, qué sé yo, seríamos, no sé, 8 personas observándola. Esa fue mi primera experiencia. Ya eso, nada que ver con el psicoanálisis que conocen los chicos de acá. No, por eso lo estoy diciendo. Por eso lo estoy diciendo. Y la investigación en el hospital de San Famalab también era hecho por una psicoanalista francesa, Ginette Rambaud, que escribió un libro muy lindo de pediatría y psicoanálisis. Así que bueno, era, eran, eran lacanianas, pero no lacanianas como las que yo encontré cuando volví. Eh, Eran lacanianas distintas, o sea, muy distintas la práctica de una con la de otra. eh, pero bueno, yo diría que eh, no una religión, por Ajá, decirlo de una manera, ¿no? claro. Después puedo Sí, 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 ampliar. sí. Bueno, entonces vuelvo a la Argentina, y en la Argentina muchos habían estado viviendo afuera por la situación del país. Eh, yo me fui con una beca y pasó lo que pasó, pero digamos, había ganado la beca antes de que se inicie este proceso en el país. Eh, pero bueno, lo fui alargando porque no se veía promiso. Primero que los que estábamos afuera no nos respetaron el trabajo, o qué sé yo, pasaban un montón de cosas, y entonces, bueno, nosotros con mi esposo preferimos seguir formándonos y bueno, y no sabíamos qué iba a pasar, la verdad, porque desde afuera se veía horrible lo que sucedía acá. Uno estaba en una cosa de expansión, de aprendizaje, de evolución, y aquí se veía todo diferente, más desde afuera. Bueno, no más desde afuera, digo, porque desde adentro hubo que generar no sé, una cierta tolerancia. No se puede vivir permanentemente o con miedo o con... Bueno, hay una adaptación Ujú. para poder soportar una situación de control o supervisión, pero bueno, no me voy a expandir en eso tampoco. Entonces había distintas personas que llegaron a la Argentina. Por ejemplo, Pedro y Cecilia Ercovici vinieron con el modelo estructural porque habían estado con Minuchin. Otra gente de Argentina había ido a talleres al MRI, al Mental Research Institute, como Hugo Hirsch, eh, Chela El Ruth Casabianca, le comenté a los chicos, Ruth Casabianca, Casabianca de Santa Fe, que es la más cercana, digamos. claro, Ruth Casabianca. Después estaba Susi Jutorán, que se había formado con Andolfi. eh, Mauricio Andolfi en Roma. Bueno, había gente de Dora Schnittman, que había estado con Carlos Slutsky en California, también en el MRI. O sea,
Después había el instituto donde yo había hecho mi formación en clínica de niños, que era la Escuela Clínica de Niños de María Rosa Glasserman, Alba Kaplan, Eve Friedenthal y Estrella Joselevich, que era el posgrado que yo había podido hacer acá. Bueno, se había convertido en el CEFIP, que fue también creo que el primer instituto que empezó a hacer terapia familiar, también con la influencia de Mauricio Andolfi. Así que éramos muchos con distintos kioscos, por decírtelo de alguna manera. Estaba también Cristina Rabasola, que también venía de la línea de Andolfi. Y bueno, pero toda esa ola primera de saber cómo funciona una familia y tratarla como si fuera un mecánico que va a arreglar un auto, ¿no? Es decir, toda la responsabilidad era de la estrategia del terapeuta para cambiar a la familia. O sea, el diagnóstico era cómo funciona esta familia. Sí. Yo soy el experto que cambia la familia, que hago una intervención paradojal o una intervención estructural y la cambio. Y la verdad que los resultados son muy buenos, muy buenos, no era que no. Sin embargo, empezaron a haber como críticas de que éramos manipuladores, y por ahí nosotros pensábamos, bueno, todos influimos en la persona que nos consulta. El psicoanalista influye, es imposible no influir, siempre influís, desde cómo es tu consultorio, desde si estás sentado atrás, qué estarás Claro. el tiempo como paciente. Yo tuve, por supuesto, 8 años de psicoanálisis, 4 veces por semana, grupal, todo lo que hacíamos. O sea, entonces, tiene, aunque no lo vea, tiene, o sea, esa búsqueda de la objetividad es imposible porque uno mira, se hace ideas del psicoanalista, no puede no influirte. Había una psicoanalista kleiniana en Londres que se llamaba Betty Joseph, y para no quería influir en sus pacientes, entonces vestía siempre igual. Sí. Vos imagínate, 18 años vistiéndote con el mismo trajecito, ¿cómo no vas a influir? Que ese primer axioma de la comunicación, que no podemos no comunicar, es así, hagamos lo que somos seres comunicativos, hagamos lo que hagamos. Tal Entonces, cual. bueno, empezaron a aparecer en el mundo otras voces, que de pensadores, que este modo de trabajar le resultaba no suficientemente respetuoso. Toda la primera ola de la terapia familiar había evitado trabajar con el significado. Ujú. O sea, había que preguntar qué, cómo, cuándo, jamás por qué. Nunca había que preguntar por qué, porque eso era ir a buscar una causa en el Sí, lenguaje eso le expliqué a los chicos. lineal. Pero después empezaron mi camino. eh, Fue muy interesante porque es como si yo encontraba en los textos que leía algo del proceso en el que yo ya estaba. O sea, Claro. eh, fue muy también, acá voy a agregar algo que es importante, porque lo puedo decir, porque ese cambio de cultura, yo recuerdo que cuando vine, yo atendía a las personas y me daba cuenta como que las echaba, porque para mí ya estaba, pero para las personas no estaba.
necesitaban, en Argentina, necesitaban hablar más de lo que yo las dejaba, porque yo estaba con el pragmatismo y la velocidad que había aprendido en Estados Unidos, que era afín a esa cultura. A esta cultura no era afín. Ni hablemos Claro. de allá no te saludás, no te tocas. Y yo después de 5 años en Estados Unidos me había acostumbrado a no saludar ni con la mano siquiera. Y cuando llego sentía que se me tiraban todos encima, me besaban, los pacientes me besaban, yo me había ido y O el hablaba abrazo, digamos. de usted y volví, todos se tuteaban, o sea, era una cercanía que hasta que después la recuperé y por suerte eh, me siento bien, pero al principio era muy extraño. Bueno, entonces empezaron a aparecer voces, una voz que fue la primera para mí, fue la de Tom Andersen, que bueno, yo seguía nutriéndome de la bibliografía que llegaba primero a Estados Unidos, porque recibía todas las revistas. Entonces, él planteó en el año 87 el primer artículo que él escribió sobre el equipo reflexivo. eh, bueno, un modo distinto de trabajar, eh, más amplio. O sea, y después conociéndolo a él, supe desde su propia voz que estaban muy incómodos con este carácter tan imperativo que podían tener las intervenciones sistémicas de Milán. No les caía a ellos en su propia cultura. Eh, entonces, eh, ¿qué sucedió? Entonces, bueno, yo abracé las ideas de Tom Andersen porque me parecían más respetuosas, daban la posibilidad vos vas a tratarlo del equipo reflexivo o tengo que decir cuál fue la diferencia. No, no, podés decirlo porque lo vamos a dar la semana que viene recién. Ok, Así que podés dar un adelanto. ok, las intervenciones sistémicas de Milán, y después de hacer una entrevista con la familia, se le pedía a la familia que vaya, que espere en la sala de espera, y se preparaba una intervención que era, por supuesto, se llamaba intervención para que no fuera confundida con interpretación. Sobre todo la escuela de Milán era muy fuerte en esto, que los 4 eran psicoanalistas en realidad. Estaban modificando su perspectiva. Entonces, esa intervención se armaba diciendo cuál era la función del síntoma en la familia. Y era una elaboración muy elaborada, que le decía a la familia cuál era la función del síntoma. O sea, esta niña deja de comer porque de esta manera se asegura que el papá y la mamá se acerquen para cuidarla. Bueno, estoy diciendo algo leve, pero ya van a estudiarlo bien. Y eso se decía como una certeza y generaba un efecto, así que se le podía recomendar a la familia que bueno, que eso estaba bien porque la chica estaba ayudando a la familia y a los padres a tener una armonía. Bueno, eso a los padres, ¿qué padre puede en general? Los padres pueden hacerlo, pero si alguien te dice que lo estás haciendo, bueno, no querés que tu hijo sea víctima tuya. Entonces eso generaba un cambio. Bueno, 1500 técnicas para hacerlo, que eso lo van a estudiar después. Entonces, y cuando uno supervisaba, el terapeuta atendía a la familia, en la cámara GESEL estaba el supervisor y el equipo, y entonces si por alguna razón
el terapeuta se atascaba, no sabía qué seguir preguntando, etcétera, etcétera, siempre a uno le tocaban el timbre, te pasaban una pregunta, y eso daba una gran ayuda. Al principio era medio persecutorio y después uno se sentía que tenía un equipazo, que no estaba solo atendiendo a la familia. Bueno, en Noruega el equipo de Tom y su equipo estaban haciendo una supervisión a un terapeuta, le tiraban una pregunta, no la casaba, digamos, le tiraban otra, le tiraban otra. Bueno, cuestión que nada servía y ellos estaban en esa sala donde estaban, tenían la posibilidad de revertir, o sea, podían apagar la luz de donde se estaba haciendo la entrevista y que la familia los mirara a ellos a través del espejo. Y ellos ya estaban practicando una manera distinta de trabajar, y era que cada uno, cada terapeuta que estaba detrás del espejo, cada uno hiciera una reflexión sobre, eh, sobre lo que estaba escuchando en la consulta. O sea, Entonces, ya es un salto, una diferencia. o sea, en lugar de armar entre todos una intervención, ellos ya estaban trabajando en que cada uno reflexionara acerca de lo que estaba escuchando, sin hablar con el otro, no, tenían que ser, el objetivo era que fueran bien diferentes. O sea, la pluralidad de voces, como surgiera en ese momento sin que haya un acuerdo entre los que estaban escuchando. Claro. Entonces, entonces, ¿me disculpas que suena el teléfono? Y tal vez es una persona que se confundió en la consulta, ¿lo corto? Cortamos y después continuamos. Dale. Dale.